Acciones y experiencia de trabajo del Tribunal Superior Electoral de República Dominicana contra la desinformación es el tema que vamos a tratar hoy. Y ya se encuentra con nosotros vía Zoom y desde República Dominicana el juez titular del Tribunal Superior Electoral de dicho país, Pedro Pablo Guermeros. ¿Cómo está? Bienvenido a JN Noticias. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Encantado de poder servirles. Un gusto también tenerlo en el programa. Gracias por aceptar la invitación. Le comento, el presidente de la Junta Central Electoral ha sostenido recientemente que las elecciones que se van a realizar este año en su país son real y efectivamente complejas. ¿Usted comparte la opinión? Bueno, la complejidad viene dada por el hecho de que primero son dos procesos. El día 18 de este mes, es decir, que apenas a 11 días, se van a celebrar las elecciones municipales y el 19 de mayo las elecciones congresuales y presidenciales. Eso de por sí ya empieza a darle una significación especial a los dos procesos. Y en segundo lugar, hay cosas novedosas. Por ejemplo, se ha eliminado el arrastre, ya son selecciones independientes por cada nivel de elección. Eso dificulta un poco el asunto, sobre todo a nivel de elecciones de concejales y vocalías, porque son muchos candidatos y se puede votar por uno independiente. Usted puede votar por un regidor distinto al candidato del alcalde de ese partido y así sucesivamente, y eso complejiza un poco el proceso. Pero la Junta Central Electoral ha estado organizando el proceso desde hace mucho tiempo y ha dado garantías a la población de que las cosas están muy bien encaminadas y que no se vislumbra la ocurrencia de ninguna dificultades en el desarrollo del certamen. Y nosotros confiamos en que así va a ser. Claro, ahora también se señala que quizás una de las amenazas que tiene el proceso electoral es el tema de las noticias falsas. ¿Qué tan grave cree usted, no, que se está produciendo, especialmente en esta actual campaña del 18, que estamos rumbo al 18 de febrero? Bueno, el tema de las noticias falsas es un asunto que ya nos afecta a todos los organismos electorales de la región y yo diría que del mundo. Y en ese sentido, la República Dominicana no es la excepción. Y de hecho ya estamos siendo víctimas de una campaña importante de desinformación que lleva desasosiego a la población porque la gente se preocupa y piensa que las cosas pueden ir mal. Sobre todo recordando que la República Dominicana viene de celebrar en el año 2020 unas elecciones municipales que fueron realmente traumáticas porque después de haberse iniciado hubo necesidad de suspenderla y hacerla un tiempo después. Eso mantiene a la sociedad dominicana con cierta expectativa y el temor de que pueda ocurrir lo mismo. Pero la Junta Central Electoral, repito, se ha cuidado de desarrollar toda una campaña de información, convencida, como nosotros también lo estamos, de que la mejor herramienta para combatir la desinformación es precisamente una profusa campaña de información para que los electores y toda la ciudadanía esté bien edificada sobre las características esenciales del proceso que vamos a celebrar. Y yo pienso que se está contrarrestando de manera efectiva las temáticas de desinformación que nos puedan estar intentando hacer. Claro, como usted bien lo señaló, ¿no? Este tema de la desinformación no solamente afecta su país, mi país, sino también varios países de la región y del mundo. Hay algunos especialistas, algunos expertos que precisamente lo señalan que el tema de la desinformación viene vinculado con la polarización política. ¿Esto también sucede en su país? Bueno, sí, realmente aquí en la República Dominicana ha habido un proceso de coalición entre tres de los principales partidos políticos que han formado un frente opositor al intento de reelección del presidente actual de la República Dominicana. Eso, nos guste o no nos guste, se quiera o no se quiera, produce cierta polarización en el electorado dominicano porque en esas cuatro fuerzas políticas
se ubica el grueso del electorado de la República Dominicana y por lo tanto reduce la competencia electoral de manera significativa al candidato oficialista, al candidato del actual presidente de la República y al candidato que resulte de esa coalición opositora. Y Ahora, naturalmente eso tiene impacto en las campañas de desinformación porque radicaliza las cosas. así es. Ahora, en las elecciones que tuvieron en el 2020, ¿cómo se llevó a cabo? ¿Cómo manejaron el tema de desinformación? Como sabrán, ahí las redes sociales tuvieron mayor potencia por el mismo hecho que era una pandemia y todos estaban en casa. Así es, las redes sociales fueron el vehículo principal, sobre todo dadas las características del estado de excepción que había producto de la pandemia, para lanzar estas campañas destructivas, estas campañas maliciosas de desinformación que son tan dañinas en los procesos. Pero afortunadamente la República Dominicana pudo superar aquel trauma terrible cuando antes del mediodía recibió la información de que las elecciones municipales habían sido suspendidas. Ustedes pueden imaginar el impacto que eso tuvo en el electorado dominicano, porque era la primera vez, no era la primera vez que se suspendían unas elecciones, se habían suspendido elecciones antes, pero antes de iniciarse. Era la primera vez en la historia electoral dominicana que se suspendía un proceso después de haberse iniciado. Y eso fue realmente una situación difícil. Para mayor contexto, en ese entonces las elecciones iban a ser parcialmente electrónicas y parcialmente manuales. Es decir, que en una parte del país se iba a hacer el proceso de elección de forma manual y en otra parte minoritaria de la geografía nacional se iba a hacer de forma electrónica. El problema se presentó precisamente en la elección electrónica, porque cuando los electores concurrían a emitir su voto en las máquinas, el padrón particular de ese colegio electoral o junta receptora de votos, como le dicen en otros países, no subía a la máquina. Entonces el elector no encontraba por quién votar porque no descubría las boletas de sus candidatos preferidos. Entonces, la crisis surgió porque una parte de los protagonistas políticos principales del país postulaban porque solo se suspendiera las elecciones en esa franja geográfica donde se celebraban de forma electrónica y que se continuara donde era manual. Al final, fruto de las discusiones y los consensos a que se arribaron, se determinó suspenderla a nivel general. Claro, por esos acontecimientos que sucedieron. El tema de la desinformación aún no se judicializa, ¿no? ¿O hay casos al respecto? ¿Qué me podría usted informar sobre ello? Bueno, realmente la legislación dominicana está ahí y si una persona, un partido, un candidato se considera difamado, injuriado o perjudicado, puede perfectamente acudir a la jurisdicción ordinaria a procurar un resarcimiento, una reparación del daño que alega que le pudo haber producido o que le esté produciendo una campaña de desinformación. Creo que en este aspecto es importante resaltar que el Tribunal Superior Electoral, del cual yo formo parte, es la parte jurisdiccional, como su nombre lo indica, del sistema electoral dominicano. Pero ya nosotros no tenemos competencia en materia penal electoral, sino que la legislación transfirió esa antigua competencia del Tribunal Superior Electoral a la jurisdicción penal ordinaria del país. Y hay un procurador general electoral que es el que se encarga de hacer la investigación de las denuncias o querellas o casos que se puedan presentar en materia electoral. Ya eso no es competencia del Tribunal Superior Electoral. Bien. Asimismo, el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques, advirtió que uno de los desafíos que hace compleja una elección son precisamente las leyes referentes a los procesos electorales. ¿Qué opina usted? Bueno, la legislación dominicana no es perfecta, todo es perfectible, puede ser mejorada, pero la ley
del régimen electoral en la República Dominicana es relativamente nueva. Es del año pasado, del año 2023, y representa sin ninguna duda un paso de avance respecto a la ley 1519, que era la antigua ley del régimen electoral. De hecho, la Junta Central Electoral, que tiene iniciativa legislativa en su área de competencia, es decir, que puede presentar proyectos de ley ante el Congreso de la República, fue sumamente activa en la presentación de lo que eran sus propuestas de modificación para la ley del régimen electoral. Y de hecho, muchas de las propuestas de la Junta Central Electoral fueron acogidas por el Congreso de la República. Nosotros, como Tribunal Superior Electoral, no tenemos la invitación del Congreso de la República para que participáramos en las discusiones, sobre todo de las comisiones bilaterales que se integraron en el Congreso de la República, y tuvimos la oportunidad de emitir nuestras consideraciones, nuestras opiniones respecto a lo que considerábamos que debían ser las principales modificaciones de la ley del régimen electoral, de manera principal las que de una u otra forma tenían que ver con la labor jurisdiccional del Tribunal Superior Electoral. Y nosotros estamos sumamente complacidos con el nivel de acogida que tuvo en el Congreso de la República las propuestas presentadas por el Tribunal Superior Electoral, y en la nueva ley del régimen electoral se recoge la inmensa mayoría de las propuestas que el Tribunal Superior Electoral pudo hacer en ese entonces. ¿Usted considera entonces que se debería tocar en las normas el tema de la desinformación y cómo contrarrestarlo? Claro, yo creo que no sobra, que se debe ser más severo, penalizar con mayor rigidez este tipo de acciones, porque definitivamente entorpecen la labor de los órganos electorales y llevan confusión al electorado, que le impide tomar decisiones bien informados, que es lo que se pretende para contribuir a la libertad del voto. Porque un voto, en la medida en que se emite con mayores niveles de información, sobre todo de una correcta información, ese es un voto mucho más consolidado, de mucho mayor legitimidad y consolidación. Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo le agradezco por su participación el día de hoy. Muchas gracias. Siempre a su orden, el agradecido soy yo, y para servirle siempre. Bien, nosotros hemos conversado con Pedro Pablo Yermernos, juez titular del Tribunal Superior Electoral de República Dominicana. Es momento de ir a una breve pausa y retornamos con más información aquí en JN Noticias.